¿Qué es el delito contra la libertad individual? Según las leyes, los códigos, los estatutos, normas y principios basadas en las Sagradas Escrituras, en las cuales el sistema Argentina-Asia proclaman aquí en el sur de América. Voy a leer algunos artículos del Código Penal correspondientes, algunos conceptos, algunas notas y definiciones que definen quiénes son estos individuos que limitan la libertad personal y qué es lo que dice la ley. Delitos contra la libertad que atenta contra el derecho de cualquier persona de decidir lo que quiere hacer, es decir, su capacidad de autodeterminación, y en particular su libertad de desplazamiento, de tránsito o circulación, que puede ejercer sin afectar otros derechos, según el artículo 140 y 149, términos del artículo 140 y 149. Voy a explicar brevemente cómo es que aplicaron esto en mi vida a través de tecnología atómica, convencional, robótica, principalmente Olivos, la quinta presidencial de Olivos, en el Pacto de Olivos de 1972, y el Banco Central de la República Argentina con propósitos de hurto, robo, expropiación biológica y sustitución de la identidad civil nacional natural. Estos delitos contra la libertad que atentaron al derecho de mi persona quisieron autodeterminar en mi conciencia la libertad genética de ser naturalmente persona nacional. Cuando uno iba a revisar la especie de estos individuos, han encontrado que no son humanos, han encontrado que no pertenecen a la raza humana, han encontrado que no es posible justificar los hechos que han militado durante estos 175 años y principalmente desde la Tercera Guerra Mundial, desde el año 2001 hasta el 2022, que terminaron en la Quinta Guerra Nacional contra un solo individuo. La autodeterminación es poder ser naturalmente libre, y esa libertad debe estar garantizada por los aires y por la tierra. Estos individuos lo que hicieron fue restringir nacionalmente y permitir que pueda desplazarme a diferentes lugares de América, como he conocido Chile, he conocido Uruguay, he estado en Paraguay, he podido visitar y estudiar en Bolivia, pero todo en un aire de simulación donde se podía verificar de que uno no era libre ni soy libre, por una decisión, por un pacto que va más allá de la conciencia libre, sino que están dentro de robótica, y con robótica es que proceden a desde madrugar a insultar, desde hablar por mi garganta, desde coaccionar de manera violenta, desde sustituir constantemente mis recuerdos, algo totalmente monstruoso que va en contra de la ley según el Código Civil Penal en este país llamados Argentina. Las fuentes de la ley 11.179, el libro segundo, el título quinto, del capítulo 1, el artículo 140 y 149 son términos de lo que estoy explicando y diciendo. ¿Cuáles son las penas asociadas de estos individuos que más de una vez dijeron de que tenían que estar presos, pero que nadie los metía presos y que proseguían al secuestro extorsivo? Presionar moral o físicamente a una persona para impedirle que actúe según su voluntad es un delito penal y, según las notas aclaratorias, es prisión o reclusión. Esa prisión es una penitenciaría o reclusión, según lo que dice el Tribunal de Justicia Nacional, es otra manera de prisión.
La reclusión, tengo entendido que no está contemplado en la prisión domiciliaria, que es lo que hacen estos individuos. Dicen, según Argentina, que significa desaparición genética de destinados de Mongolia, de ángeles caídos, destinados desde hace muchísimo tiempo, los primeros extraterrestres, es que todos están en una cárcel social y están recluidos en el conurbano. Es ahí donde estos individuos se engañan de una manera y van militando una cárcel social, antítesis de la idea Pablo Sebastián Brachetti, donde he creado las redes sociales para libres y solamente para libres, no para reclutos, no para prisioneros, no para eh, eh, presos domiciliarios, no para fraudulentos domiciliarios, para libres y solo para libres. Privación ilegal de la libertad agravada, otro de los problemas que tienen estos supuestos hombres que se hacen pasar por autoridad y por gobierno y que militan robóticamente la prisión a quien no acumula delito. Es un delito contra la libertad que se concreta cuando una persona impide, restringe o condiciona que otra se mueva o traslade a un lugar a otro, que se agrava si se comete con violencias, amenazas o con fines religiosos o de venganza. O sea, ¿qué es lo que dicen estos individuos? Si uno es Adventum, si uno está dentro de Seventh Day Adventist Church en 194 países del mundo, uno puede trasladarse en avión de un lugar a otro. Adentro, por supuesto, un policía sin que se den cuenta, yendo de un continente a otro, de una división a otro, de la división transeuropea a la división transnorteamericana, sin ningún inconveniente. Las cosas no son así. Hay amenazas, hay violencia, que lo puede registrar los centros atómicos convencionales militares en todos los lugares del mundo, donde eso va primeramente contra el derecho canónico natural. Si la víctima es familiar directo o alguien a quien se debe respeto particular, o si del hecho resulta grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido. Y ahí entra lo que hace el Banco Central de la República Argentina. Directamente sustituye padres, abuelos y de generación en generación. Utilizan ese término con algunos judíos rebeldes acá en Buenos Aires. De generación en generación. Ellos prosiguen como una cultura de vida la sustitución para fines de expropiación del domicilio, para fines del CDU, para fines de la identidad financiera, y cuando se les va a pasar el escáner encontramos de que los daños son irreparables. Si van a mi padre, pueden pasar el escáner a él, el escáner de su salud, y pueden verificar que el Banco Central no les dejó absolutamente nada. No, se encuentra solamente en la Tercera Guerra Mundial, me dijeron solamente queda un espíritu de vida y se va perdiendo el espíritu de vida. El derecho canónico repudia esta clase de países y esta clase de provincias. O si de hecho resulta grave daño a la persona o a la salud o a los negocios del ofendido, o si de hecho se comete simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. Estos individuos lo que hacen es tomar referentes que los hacen hacer pasar por gremialistas, por jefes de facciones de barras bravas, por grandes directores técnicos, por una autoridad pública cultural o una autoridad pública académica, y cuando se los revisa se ve que no hay criterios, se ve que no hay personas, se ve que no hay sangre, se ve que no hay espíritu humano, solamente hay divisiones, no hay organización biológica humana, hay organizaciones en el ser biológico.
y si la acción delictiva dura más de un mes. Y ahí es donde está el grave problema que tiene la Quinta de Olivos del Banco Central de la República Argentina, acompañada por la Casa Rosada, donde según el artículo 142 incumplen con toda la libertad en el orden de vida del DNI Pablo Sebastián Brachetti desde el 6 de junio de 1982 hasta el día de la fecha 26 de febrero del 2022, donde se espera de que ya no coaccionen más para que no haya más problemas a nivel internacional, que es lo que causan estos individuos. Mencioné el Código Penal de la Ley 11.179, el libro segundo, el capítulo 1 del artículo 142. ¿Cuáles son las penas asociadas? Delito de impedirle a una persona que se mueva o se traslade de un lugar a otro, que se agrava si la víctima es familiar directo o pareja. Eso ya se pudo ver que mi ex esposa no ha cometido infracción en ese aspecto. Nunca impidió que viaje a ninguno de los lugares donde tengo que llegar por riquezas, y en ese sentido ha sido ha quedado libre de causa. Si se comete simulando autoridad pública o con violencia, y si la acción dura más de un mes y si hay daño en la víctima, se agravan las penas asociadas, que son prisión o reclusión de 2 a 6 años. Esas reclusiones son sin contar lo que pueda llegar a encontrar la tecnología neurológica penal, donde en el caso de los denunciados robóticos, en lo que concierne a mi vida, a mi identidad, a mi mente, han acumulado en el timeline interminables casos que han llegado a 190 millones de muertos. Insto a la justicia de este país, de la provincia y de las 23 provincias unidas, así como se llama el país, Provincias Unidas, a poder terminar con este asunto de una vez y que uno pueda sentir en el ambiente íntimo y público lo que significan las palabras Buenos Aires, lo que significan las verdaderas palabras Buenos Aires.